Después de que se cayera el gato en el anterior vídeo, ya me he comprado un buen gato para trabajar mejor y más seguro. Así que levanto el coche, lo apoyo en las borriquetas y ahora le pongo este suelo para estar más cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle aceite a todos los tornillos. Estos son los tornillos de la parte de arriba del amortiguador. Y en el medio hay una tuerca, que esa tuerca es la que aguanta el muelle del amortiguador. Como ahora está el amortiguador puesto, lo que voy a hacer es aflojar esta tuerca, solo aflojarla, no la voy a quitar. Porque esta tuerca es la que aguanta toda la fuerza del muelle, así que simplemente la voy a girar un poco a ver si se afloja fácil y ya está. Esta parte de arriba, como no tiene óxido, las tuercas haciendo fuerza salen. Lo difícil aquí está debajo, que es donde tengo todo el óxido. Tengo que sacar la rótula de dirección, que la tuerca va hacia arriba, un brazo que la tuerca va hacia abajo y otro brazo que la tuerca va hacia arriba. Primero voy a preparar todo esto. Le doy con un cepillo de púas de alambre para quitarle todo el óxido que puedo. Le doy con limpiafrenos, que esto limpia toda la zona y aparte sale muy frío. Y le pongo aceite y lo dejo actuar. Esto lo repito con todas las tuercas. Mientras el aceite está actuando, lo que hago es quitar esta rótula de suspensión. Esta rótula está nueva y es muy fácil de quitar, simplemente tiene una tuerca arriba y una tuerca abajo y ya está. En el amortiguador quito el sensor de frenos, que como veis estaba roto. Luego quito también el sensor del ABS. Y ahora voy a desconectar los sensores. Fijaros, dentro de la tapa esta está toda llena de polvo, de suciedad y de barro. Este es el sensor de frenos. Ahora voy a sacar la pinza de freno. La pinza va con dos tornillos. Con estos tornillos he hecho lo mismo. Los he limpiado, le he puesto limpiafrenos y le he puesto aceite. La pinza de freno la dejo colgada con una brida. Ahora voy a limpiar el tornillo del amortiguador y la parte de debajo del amortiguador. Porque esta pieza sale hacia abajo y si está limpio es mucho más fácil sacarla. Con todas las tuercas y tornillos hago lo mismo. Le doy con el cepillo, le quito el óxido, le doy con limpiafrenos que sale muy frío, que aparte que limpia el cambio de temperatura va muy bien para aflojar el tornillo y luego le pongo aceite. Ahora que tengo todas las tuercas y tornillos con aceite voy a empezar a quitarlos. Primero que gire la tuerca. Cuando la tuerca ya gira, lo difícil es despegar la tuerca del eje. Por eso le he puesto antes aceite, lo he limpiado y todo, para que la rosca esté lo mejor posible. Perfecto, la primera tuerca ya sale bien. Fijaros el estado de esta rótula y bueno, ahora toca quitar la otra tuerca. La otra tuerca ya sé que va a ser mucho más difícil porque está hacia abajo, está mucho más oxidada y encima es más incómodo trabajar en ella. Hago lo mismo, primero que gire. Aquí ya me doy cuenta de que está mucho más duro.
Bueno, consigo moverlo, lo limpio un poco, le vuelvo a poner más aceite. Y aquí es donde empieza lo difícil, tengo que separar la tuerca del eje. Y aquí le voy dando golpes porque está muy duro. En el vídeo no se nota, pero cada vez estaba más duro y era muy difícil. Y dándole golpes conseguía que avanzara un poco más. Aquí ya me di cuenta de que el tornillo se hizo redondo, la herramienta se rompió y que tenía un problema. Así que bueno, dejé esa tuerca y me puse a quitar otra. Esta es la tuerca que coge el amortiguador por la parte de debajo. Antes había limpiado el tornillo y ahora estoy limpiando la tuerca. Quito el latiguillo de frenos y saco el tornillo. El brazo que no he podido quitar la tuerca porque el tornillo se ha hecho redondo, lo quité por el otro lado. El otro lado tiene un tornillo, quité el tornillo y ya está, ya sale el brazo. Es este de aquí. Fijaros que es el que tiene la tuerca que no he podido sacar. Este, que sí que había quitado la tuerca, igualmente también lo quito de aquí, porque quiero cambiar este brazo, así que ya quito la pieza entera. Y aquí ya está el buje suelto, lo que es la mangueta, con el brazo este que no he podido quitar porque el tornillo se ha hecho redondo, pero ya está todo fuera. Ahora simplemente tengo que abrir esto un poco, no mucho porque la pieza es de aluminio y se puede romper, simplemente un poco y ya sale. Y ahora mientras uno afloja los tornillos de arriba, los del principio que le puse aceite, yo lo aguanto por abajo y ya sale el amortiguador. Aquí finalizo el vídeo, espero que te haya sido muy útil, te haya gustado mucho, dale un buen me gusta, suscríbete y hasta el próximo vídeo.